Buenas noches y bienvenidos a Conversemos en Paz. Esta noche tenemos un programa muy especial. Estamos en la sede de la Fundación Batuta, una de las fundaciones insignias que tiene Colombia. 25 años de trabajo con los niños, con la música, en las comunidades más afectadas por la violencia, en esas comunidades que a veces olvidamos todos. Estamos en el marco de un evento internacional denominado Música y Transformación Social en el Mundo, auspiciado, entre otras entidades, por Batuta y con invitados de varias partes del mundo, de diferentes continentes. Con ellos vamos a dialogar sobre el tema de la paz, de la reconciliación, de los niños, del impacto que puede tener la música en favor de estos procesos de reconciliación. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, María Claudia, directora de la Fundación Batuta, y gracias por tenernos en tu casa. Muchísimas gracias, Ricardo, a ti por la invitación, por haber generado este espacio para que podamos contar por qué es que nos apasiona tanto nuestro trabajo y nos parece tan importante para la construcción de la paz. Bueno, y tenemos dos invitados internacionales muy especiales. Me acompaña Rosmarie Nalden. Rosmarie viene desde Sudáfrica. Bienvenida a Colombia, Rosmarie. Thank you very much, Gracias, Ricardo. muchas gracias, Ricardo. Bueno, tú vienes desde un proyecto que se llama Buscade en Sudáfrica, en Johannesburgo. ¿Qué hace este proyecto a través de la música y con la gente? El proyecto está basado en Soweto, que es el pueblo en donde las personas negras fueron enviadas en los 50. Y ahí es donde yo trabajo. La idea detrás del proyecto es muy simple. Nosotros damos la oportunidad a todas las personas que podemos recibir. Soweto es un área muy grande. Hay millones de personas ahí. Así que desafortunadamente solamente podemos aceptar a pocos, pero les damos la oportunidad de venir y aprender la música clásica en instrumentos de cuerda hasta un nivel muy alto de excelencia. ¿Cuál es el aporte de la música y de estos temas de creación musical a la reconciliación de Sudáfrica? ¿Dónde está el punto entre la música y la reconciliación? Creo que el punto es que cuando yo llegué por primera vez a Sudáfrica, que fue antes de la democracia, y después, la segunda vez fue justo después, no existía una oportunidad para las personas negras para tener este tipo de educación. Había algunos proyectos pequeños, pero estaban muy aislados, no tenían los equipos o nada por el estilo, y las orquestas eran completamente blancas, de raza blanca, lo que me parecía impresionante, porque lo que encontré fue una mina de talento y motivación e interés y el deseo de hacer música. Entonces parecía muy extraño para mí que tuviéramos orquestas conformadas solamente por europeos, y en estos pueblos había tanto talento y había tantas personas jóvenes y niños que específicamente querían aprender el violín y no tenían esa oportunidad. Ahora, por supuesto, desde la reconciliación y desde la democracia, las orquestas son mucho más inclusivas, y yo, por supuesto, dirijo una orquesta completamente negra. Ahora, la música como la conocemos, y por eso es que estoy aquí, tiene este poder inmenso de juntar a las personas de todos los colores, de todos los idiomas, de todas las edades, de juntarlos. Y en mi orquesta, no sé si ustedes saben esto, pero en Sudáfrica hay 11 lenguas oficiales, y mi orquesta, aunque todos son de raza negra, vienen de diferentes tribus, y tenemos un rango de edades que va desde 13 o 12 hasta los 30. Tenemos también una mezcla grande de backgrounds económicos, pero cuando siempre nos juntamos, estas diferencias desaparecen. También tenemos como invitado a Diego Escobar. Diego viene de México. Diego es el director general
del programa ECOS de la Secretaría de Cultura del Estado Jalisco. Bienvenido, Diego. Gracias, Ricardo, es un placer estar aquí. Cuéntanos un poco del programa ECOS que tú coordinas y diriges. ECOS es un programa de la Secretaría de Cultura que nació con una experiencia inmensamente positiva en la capital de Jalisco, que es Guadalajara. A partir de esa experiencia, que fueron 2 años de trabajo realmente fabulosos, en una colonia muy marginada de Guadalajara, se tuvo la idea de llevar escuelas de música a algunos de los pueblos más vulnerables que hay en el estado de Jalisco, particularmente tratando de no estar en las cabeceras municipales, que son los centros administrativos de los municipios, que normalmente tienen ya una oferta de programas de iniciación artística. Entonces, ECOS, que es un acrónimo por ensambles, coros y orquestas sinfónicas, instala estos núcleos de instrucción musical en lugares donde nunca ha habido algo parecido y reúne a los niños de entre 6 y 16 años en clases de solfeo, de instrumento, sesiones de práctica en conjunto. Y bueno, tenemos 3 años trabajando con este modelo y vamos a cerrar el año 2016 con 51 núcleos en todo el estado. ¿Cuánta gente involucra el programa ECOS? El programa ECOS son los casi 3,000 niños que están en los núcleos. Somos un equipo central de aproximadamente 10 personas, un equipo muy amplio de maestros que incluye los directores de las escuelas que están en los directores de los núcleos, los auxiliares administrativos que juegan un papel muy importante y obviamente los maestros. Hay maestros de distintos instrumentos, hay ensambles de mariachi, ensambles de flauta y guitarra, hay orquestas sinfónicas. Entonces, tomando el pretexto de la charla con la que se inauguró este seminario sobre la pluralidad en la música, creo que ECOS vive esta pluralidad de una manera muy especial y muy particular a Jalisco. Muchas gracias, Diego. María Claudia, estos temas de música y paz, ¿cómo encajan en la Colombia de hoy? Desde distintas miradas uno podría decir que hay que empezar a entender y a validar las experiencias y las prácticas del arte en el territorio colombiano. En el caso de la Fundación Nacional Batuta, nosotros atendemos 45,000 niños. Tenemos un programa que se llama Música para la Reconciliación y está orientado solamente a la atención de niños víctimas del conflicto armado. Por tanto, los núcleos o los centros musicales en donde atendemos esa población pues están ubicados en las zonas en donde la guerra ha tenido los peores efectos en el territorio colombiano. O sea, ustedes tienen operación en los sitios de mayor, digamos, impacto del conflicto. Sí, Ricardo, tenemos presencia en todo Colombia, en las capitales de los 32 departamentos, pero también a través de este programa tenemos una presencia que es muy importante también en términos de la apropiación social comunitaria alrededor del proyecto. Es decir, que en los centros musicales, cuando los niños llegan a conformar una orquesta, un coro, un ensamble de iniciación musical, realmente son niños que están siendo preservados de factores de violencia que caracterizan esos territorios, como la vinculación a grupos armados o incluso, digamos, en un fuero más íntimo también a la violencia intrafamiliar, que es muy común en las zonas en donde las condiciones de vulnerabilidad son altas. Ahora, frente a la pregunta que usted estaba haciendo sobre por qué es que es importante la música como un factor de cambio, de transformación o de construcción de paz, ha habido aportes muy importantes de los académicos que vinieron a este seminario y yo señalaría que un tema tiene que ver como con el fuero interno del niño, del joven que está asistiendo a estos proyectos, en términos de cómo la música, por un lado, potencia sus habilidades lingüísticas y matemáticas. Eso está comprobado científicamente y matemáticamente también en el caso de las investigaciones, por ejemplo, que hemos hecho aquí desde la Fundación Nacional Batuta, pero también hay efectos que tienen que ver eso en lo cognitivo. En lo emocional también hay transformaciones muy importantes, los niños ganan seguridad, se convierten en agentes de resiliencia,
tanto interna como, digamos, y también entre involucra a sus familias exactamente, y a la comunidad, o sea, tiene involucra, un impacto sí, más allá de los músicos. Y exactamente, y en lo comunitario, pues lo que hemos nosotros comprobado, no sé cuál sea el caso de mis compañeros de este debate tan interesante, es que los papás y los cuidadores empiezan a valorar mucho al niño. Lo valoran porque es un niño que cambia hábitos normalmente, tiene más disciplina, usa mejor el tiempo. Se convierte como en un líder en su comunidad. Y se convierte en un familia, líder en su familia, en su comunidad. Como en un ejemplo. Sí, y también es una cosa como de un respeto enorme por el hecho de que el niño hace parte de un grupo que está haciendo música, por el valor simbólico también de la música. Entonces uno podría decir que el arte tiene, digamos, una capacidad transformadora en lo colectivo, en lo íntimo y en lo simbólico, precisamente pues por el ejercicio creativo y de agenciamiento como de una idea de un mundo mejor que también se correlaciona con las artes. Bien, muchas gracias. Rosemary, desde su experiencia en Sudáfrica, el trabajo que usted ha realizado por años, ¿cómo valora, cómo interpreta lo que hace Batuta en Colombia? Yo pienso que es muy similar. Me parece que vivimos en situaciones bastante paralelas. Lo que pasó en Sudáfrica tenía que ver con la violencia, con las comunidades que estaban separadas. Y con lo que hemos hecho, en una manera muy pequeña, hemos construido puentes con las comunidades y puedo darles un ejemplo maravilloso, aunque esto es una cosa personal en Sudáfrica y no sé si esto aplicaría también en Colombia, pero la primera vez que tuve un alumno talentoso que le enseñé, creció en una casa que no tenía piso y era normal en esos pequeñitos que me encontraba, y ahora es el director de un cuarteto de cuerdas que incluye solamente mujeres de raza blanca en una universidad de Sudáfrica, lo que es una cosa maravillosa, porque es el único cuarteto de este tipo en Sudáfrica y este joven es el líder. Ahora, la manera como ha volado desde estos inicios tan pobres, con una educación tan limitada, de hecho nosotros pagamos por su educación, entonces vino de este nido que le proporcionamos y ahora ha comprobado que a través de la música su vida ha sido completamente transformada y ha tomado consigo su propia cultura y ha cerrado esas barreras que eran bastante fuertes, particularmente entre los blancos y los negros. Y he visto este cuarteto en acción y les puedo decir que la raza no se ve, lo único que se ve es la música, y es una historia hermosa y no es una historia única, no es un único caso, es algo que está pasando todo el tiempo. Ahora, yo podría ver esto pasando exactamente igual. Te voy a hacer una país. pregunta un poco más general. En Colombia admiramos mucho a Sudáfrica, admiramos mucho a Mandela, admiramos lo que hizo Sudáfrica para alcanzar la paz y la reconciliación después de un periodo muy fuerte y muy duro. En su opinión, ¿cuáles son algunas de las claves por las cuales Sudáfrica pudo reconciliarse? Bueno, yo pienso que tuvimos primeramente una comisión de verdad y reconciliación. Había unas heridas muy grandes. Las personas habían sido terriblemente afectadas y pudieron confrontar y reunirse y trataron de resolver algunas de esas heridas tan terribles.
Ahora, tengo que You are decirle que from yo New no soy Zealand. Well, I grew up in surafricana. New Zealand, Yo but I'm crecí English. en Nueva Zelanda, But, pero soy inglesa. It seems to me that Y me that parece process que has ese proceso made a huge difference. ha hecho una Now, we're diferencia 20 years enorme. on, and Ahora, of course Mandela is no longer with us. Claro, Mandela And ya no people está con felt nosotros that when y he passed away, las personas sintieron que cuando él falleció, things might change. que las cosas iban a cambiar. I think to some extent they have changed. Creo I que don't hasta think cierto South punto han Africa is cambiado. in No creo such a que great place at the moment, sadly. Sudáfrica I esté en mean, un we're not lugar at tan bueno en war. este momento. But Quiero decir, no estamos en guerra, economically, we're not pero where we en el should sentido be. económico no I estamos still en donde teach deberíamos children estar. who sleep Yo on the floor, todavía and this is 20 le years enseño a niños que duermen en el piso y estamos hablando de 20 años después. really unacceptable, Y actually. esto me parece inaceptable. But there are a lot of problems Pero in hay South muchos Africa, problemas and I en should Sudáfrica, creo look que at that. Having said deberíamos that, dejarlo ahí. Habiendo dicho eso, South Africa did vote yes, and that's Sudáfrica sí votó por el really sí important. y eso es bastante And that's importante how y eso in es 1994 la manera como en el there were queues of 94 people habían filas enormes de First, personas able to vote for the very first time in their lives. que estaban votando por And it primera was vez a en sus very, very moving vidas sight. y eso fue una Now, when we visión have muy elections, conmovedora. Ahora cuando I'm not tenemos sure that elecciones that no passion estoy to segura de que vote esa is there pasión anymore. por el voto exista. So it's very complex reasons for that. Ahora hay But I razones would muy have complejas thought para that eso, the pero yo habría example of pensado South que Africa el ejemplo de Sudáfrica could podría very easily be followed here. fácilmente ser seguido acá en And Colombia. This meeting Y esta together reunión was so juntos very important. Es tan Gracias. importante presente por eso. Diego. Thank you. México Diego. y Colombia tenemos realidades muy similares. ¿Cuál dirías tú que es el impacto en políticas públicas de temas de música y jóvenes, de música y reconciliación? ¿Cuál es el impacto en la sociedad del tipo de políticas públicas como el programa que tú diriges? Ayer decía con colegas que la música es una forma muy especial de estar con otras personas y de ser con otros. La música es, a menos que se practique solo y que se busque en la música, claro, hay momentos de mucha soledad, ¿no? Porque implica una disciplina y una exigencia muy particular. Pero la música es un suceso muy social. Y creo que eso tiene un componente muy importante, que es que los niños y los jóvenes se saben parte de algo que es valioso, más allá del ensamble que forman, ¿no? Cuando los niños de un ensamble de Ecos o de Fundación Batuta tienen una presentación en su comunidad por algún festejo patrio, por alguna fiesta popular, y la comunidad le da su lugar a la música, le da su lugar a ese ensamble, creo que se detonan círculos virtuosos que implican desde aspectos de colaboración, aspectos cognitivos como los que mencionó el doctor Patel esta mañana, y bueno, la música, como decía hace un momento, implica ciertas disciplinas, ciertas exigencias personales, mucho esfuerzo, y creo que Colombia y México están en momentos donde esta necesidad de hacerles saber a esos jóvenes que no solo son perfectamente capaces de lograr cosas preciosas como una hermosa interpretación de una pieza, sino que está en ellos, ¿no? Y no es un viaje a Marte, está ahí y sucede con ese violín, sucede con esa flauta, y sucede con esfuerzo y práctica, y es muy positivo. ¿En otros estados o en otras regiones de México hay programas similares o es, digamos, algo muy particular de Jalisco? Ecos es muy particular de Jalisco, es el programa en México, el programa estatal de desarrollo social musical más grande que hay en el país. La federación organiza coros y orquestas en los estados, pero suceden en algunos lugares pues más o menos aislados. Como red y como programa
que articula distintos núcleos en distintos ensambles, que los reúne para tocar como grandes orquestas 2 o 3 veces al año. ECOS, por ejemplo, tiene la orquesta juvenil José Pablo Moncayo, que se reúne en grandes campamentos donde los niños reciben clases especiales de maestros muy buenos. Está la orquesta ECOS, que también se reúne en campamentos que son como campamentos de especialización y como traen niños de todo el estado, entonces se reúnen y muchas veces por primera vez, muchas veces conocen gente de otros municipios por primera vez y hacen estos campamentos y estos conciertos de una manera espectacular, ¿no? Bueno, María Claudia, Fundación Batuta son 25 años. Sí, estamos celebrando 25 años y precisamente la organización de este seminario coincide con esa celebración. Ya tuvieron un día de seminario. Hemos tenido 2 días de seminario, sí, es un seminario largo. En lo que vamos, ¿qué resaltarías para nuestra audiencia? Me parece que las intervenciones de académicos que han hecho investigaciones específicas sobre distintos aspectos que tienen que ver con la música han sido aportes muy valiosos para las personas que han estado asistiendo a este seminario en la Luis Ángel Arango del Banco de la República, que es otro de nuestros aliados. Diría que el maestro Keith Swanwick, que es una autoridad mundial en el tema de la educación musical, hizo varios aportes. Destaco el que tiene que ver con la comprensión de la formación musical como un universo de la diversidad. No hay parámetros que puedan como categorizar qué es lo que tiene que hacer un profesor de música, porque según la perspectiva de Swanwick, eso depende del entorno y del contexto en donde se desarrolle la capacidad técnica de formar en música a los niños y a los jóvenes. Por otro lado, también el doctor Patel, Adri Patel de Estados Unidos, muy interesante, un neurocientífico que habla de la correlación entre el cerebro y la música y la práctica musical. Nos contaba hoy que ellos han podido demostrar cómo hay un desarrollo evidente en la capacidad de lenguaje de los niños que desde temprana edad están expuestos a la formación musical. Entonces, por ejemplo, para nosotros es revelador la importancia que tiene que tener la formación de la primera infancia en música, porque científicamente está demostrado que esos niños, Batuta tiene un programa espectacular que se llama Batubebés, que empieza a los 2 años y va hasta los 5 años, pero su puesta en escena, digamos, es muy reducida. Estamos en muy poquitos sitios en Colombia y con las explicaciones que da hoy el doctor Patel nos quedó clarísimo que, por ejemplo, si hay una política pública de Colombia que busca el fomento de la lectura y sobre todo de la comprensión lectora en los niños, tendría que haber mucho más práctica musical en la primera infancia para lograr ese objetivo. Entonces, eso ha estado acompañado también con presentaciones de otras muchas experiencias como la de Rosemary, como la de México, todas las que hemos tenido, porque son experiencias que relatan distintos temas que tienen que ver con la música y lo comunitario desde visiones completamente diferentes y que nos han dado un panorama muy amplio del hacer musical en su relación con lo social. Este último tema, lo comunitario, en la experiencia de Batuta en estos 25 años, ¿cómo ha sido esa relación con la comunidad? ¿Cómo se relaciona Batuta con las comunidades? Es una relación muy intensa porque Batuta, su principal programa, tiene también un componente de atención psicosocial. Yo contaba eso en el panel en el que participé esta mañana, y ese componente es un componente muy interesante porque está diseñado para acompañar la formación en música, o sea, está hecho para que al profesor de música se le facilite la formación por ser estos niños víctimas del conflicto, pero también es un proyecto que el componente psicosocial hace que nosotros nos acerquemos a la familia. Muchas veces Batuta es la única casi entidad, digamos, que sabe qué le está pasando a cada uno de esos niños, entonces actúa como un agente bisagra con otras entidades de servicio social del Estado
nosotros detectamos problemas, por ejemplo, de desnutrición, problemas que tienen que ver con violencia intrafamiliar, pero sobre todo trabajamos desde el componente psicosocial en que las familias estén totalmente encarretadas con el proyecto. Y por eso es que cuando yo, por ejemplo, visito los centros musicales, yo no le tengo que decir al taxista, lléveme a esta dirección. Yo digo, señor, voy para Batuta. En Colombia, muchísima gente sabe dónde está Batuta porque tiene mucha apropiación social. Es un proyecto muy valorado también desde ese punto de vista de la familia, de la relación del entorno inmediato de los participantes. Bueno, vamos a ir ya cerrando el programa brevemente. ¿Con qué sueña Rosemary para su país a través de la música? Mi sueño es una pregunta maravillosa, gracias por preguntarla. Mi sueño es que todos los niños, los millones de niños, específicamente los niños que viven en los pueblos en Sudáfrica, hay millones de ellos, tengan acceso a la educación musical. Tristemente, no creo que este sueño se cumpla en mi vida, pero yo sé que Sudáfrica es un país en donde hay minas de oro y de diamantes. Yo sé que puede sonar como una cosa sentimental, pero para mí la verdadera mina de oro es el talento enorme que existe en esos pueblos. Y estoy muy frustrada por la cantidad de niños que conozco que nunca van a ver un instrumento musical, y yo sé que lo que la música ha hecho para algunos niños de los que nosotros hemos tocado con Buscade, y me entristece saber que sus padres y sus abuelos que nunca tuvieron esa oportunidad, y yo sé que entre los que he tenido contacto y que podrían haber tenido una vida maravillosa tocando un instrumento, pero me entristece mucho que no se reconoce lo suficiente en ese país. Los enormes beneficios, por ejemplo, tenemos mucho crimen, tenemos mucho desempleo. De los desempleados, 75% son personas de raza negra. Tenemos un desempleo enorme, pero lo peor acerca del desempleo es la completa falta de autorrespeto que esto trae. Con la música, lo que yo veo es esta ganancia en confianza en niños pobres que no pueden no tener talento en otros sentidos, pero cuando descubren su talento en la música, descubren algo tan precioso y tan valioso que lo pueden llevar consigo por el resto de sus vidas. Y ese es mi deseo para Sudáfrica. Eso que pueden cargar para el resto de sus vidas es dignidad. Sí, es dignidad, es confianza, es un incremento en sus habilidades cognitivas. No hay suficientes palabras para decir lo que yo veo en estos jóvenes que pasan a través de nuestro programa. Tristemente, debo decirles que hay fallas, hay fracasos. Efectivamente, hemos tenido problemas de drogadicción, alcoholismo. Tenemos un programa de trabajo social para trabajar con estos jóvenes. Intervenimos fuertemente en sus vidas familiares, así que no tenemos éxito el 100% del tiempo, pero incluso los fracasos, por así decir, aquellos que podrían haberlo logrado y no lo lograron, incluso ellos se llevan algo más de lo que tenían cuando llegaron. Algunos de ellos están vivos gracias a Buscade. Hay tantas historias que podría contarles y siento mucho no poder Diego, hacerlo. ¿con qué sueña usted en los programas de música y jóvenes y música y paz? Yo sueño con un programa cada vez más consolidado, cada vez más vinculado con distintos actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Es algo que yo admiro mucho de las iniciativas que no están ligadas 100% al financiamiento gubernamental. Y sueño efectivamente, con el acceso universal a la formación musical en Jalisco, por lo menos, que muchas veces siento que eso es lo que estamos haciendo aquí.
Muchos de los que estamos compartiendo experiencias en el seminario estamos tratando de, o estamos llenando un vacío que están dejando los sistemas educativos, porque normalmente, bueno, es el caso de México, la educación musical es para las élites o para algunos casos excepcionales de personas que tienen acceso a algún programa similar a ECOS o alguna asociación civil que promueve clases de música, pero yo creo que todos aspiramos al acceso universal a la formación musical y lo que yo sueño es que ECOS toque tan profundamente la vida de los niños que no lo dejen desaparecer, ¿no? Es decir, que sea un programa arraigado y que sea un programa que la gente quiere y pide. Gracias. María Claudia, ¿con qué sueña Batuta para los próximos 25 años de vida como institución? Yo creo que Batuta sueña lo mismo que han expresado mis compañeros de panel, sueña con crecer. Algunos consideran que 45.000 es un número muy grande, pero si lo comparamos, por ejemplo, con las cifras del sistema en Venezuela, que ya llegó a 1 millón de jóvenes, pues uno pensaría que el proyecto en Colombia es chiquito. O sea, el mismo programa en Venezuela ha impactado sí, el sistema de Venezuela, personas. Que es un proyecto muy, muy importante, que fue el modelo inspirador de la Fundación Nacional Batuta en 1991, tiene ya 1 millón de jóvenes. Entonces, obviamente, frente a esa cifra, ellos tienen la mitad de la población de Colombia. Nosotros diríamos que quisiéramos soñar con crecer y llegar a muchos más niños, estar en todos los sitios en donde estuvo y pasó la guerra, y poder también generar una cadena que nos permita una atención integral de esos niños desde los 2 años hasta los 20, generar todo el proceso y toda la cadena que está diseñada desde el punto de vista técnico, musical, que nos permita la atención integral desde la primera infancia hasta que esos niños que ya se vuelven hombres o mujeres puedan decidir si quieren ser músicos, y de todas maneras, eso sí, ya serán otros seres humanos. Lo que decía Rosemary, estos jóvenes, niños, estas personas adquieren confianza, adquieren dignidad, adquieren autoestima, hay integración. ¿Qué otros elementos destacarías tú, además de estos, del trabajo de Batuta a través de la música? Yo diría que Batuta, para muchos de los más de 300.000 niños y niñas que han pasado por este proyecto, representa la oportunidad, por un lado, de ejercer sus derechos culturales plenamente, porque es un poco lo que decía Diego, es el acceso a poder decidir, yo también quiero aprender música, porque la formación artística no es obligatoria en nuestros colegios, de hecho es casi inexistente. Ese es un problema mundial, todos lo discutimos en todos los foros internacionales, ¿cómo puede ser posible que se haya negado la educación artística a la infancia y a la juventud del mundo? Pero entonces estos niños tienen ese derecho, ¿sí? Y tienen también el contacto con un hecho que los vuelve mucho más, digamos, completos como en tantos seres humanos, porque hay una construcción estética que se relaciona también con la práctica musical. O sea, la música no solamente estas cosas técnicas que dicen los neurocientíficos y los de los estudios técnicos, sino lo que representa o ha representado para Batuta es la posibilidad de abrirse al mundo del arte, al mundo de la creación, de la creatividad, del desarrollo del pensamiento creativo, de estar en contacto con repertorios que pueden ser rarísimos para las prácticas tradicionales musicales de ciertas regiones, pero también en el caso de Batuta tenemos repertorios de todas las regiones, entonces es un ejercicio de interculturalidad. Eso es increíblemente potente cuando uno habla del desarrollo integral de una persona, porque puede ser que ese niño no tenga comida, por ejemplo, pero él no va a dejar de practicar su violín, o no va a dejar de cantar, o no va a dejar de estar participando en un proyecto colectivo de ensamble de iniciación musical, porque eso lo llena mucho más y lo enriquece mucho más como persona.
Entonces, ese tema del desarrollo integral y el desarrollo humano complejo es un tema que Colombia debería estar lista para abordar. Muy breve, María Claudia, hablamos del niño o niña, hombre, mujer, líder por ser músico, por tener acceso a esta formación, a esta cultura. ¿Cómo es ese niño líder en su familia, en su comunidad? ¿Qué lo hace un líder? Son unos niños sensacionales, los que yo conozco, que son muchos de los de Batuta. En primer lugar, son niños alegres. Es una cosa increíble. Eso ya es una toda diferencia. Yo he encontrado también niños que están tristes y mucho, pero por ejemplo cuando les pregunto ¿por qué estás triste? O ¿por qué vienes acá cuando estás triste? Ellos me han contestado muchos y es literal, yo digamos, porque eso suena como a una frase súper bonita y tal, porque tocarle el cello me quita la tristeza y me hace olvidar de mis problemas. Sí, y los problemas que tienen nuestros niños son problemas muy dolorosos y muy difíciles. Sí, ya vimos aquí. Exactamente. Parecido. Entonces yo encuentro que la música sí es también un campo de como de paz interior y encuentro personal. El encuentro personal. Estos niños en general son niños alegres, son niños que tienen una como esperanza. Por ejemplo, veíamos un video de Batuta de un niño de Puerto Asís que es maravilloso esta mañana. Y él decía, yo cuando grande voy a ser como mi profesor de música. Cuando yo crezca yo voy a ser músico y voy a ser como mi profesor de música. Es un proyecto inspiracional, es una forma de esperanza, porque tienen la esperanza en poder tener un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con 3 invitados nacionales e internacionales que están en Bogotá en el evento Música y Transformación Social en el Mundo. Gracias, Rosmarie. Gracias, Diego. Un placer. Y gracias, María Claudia, Muchas por tenernos gracias, en la Ricardo. sede de la Fundación Batuta. Bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias. Estuvimos en Conversemos en Paz. Hasta próxima oportunidad. Buenas noches.